Verde. Ok, ya comencé a grabar, nada más un segundito para comenzar la transmisión, sí, para que no se Sí, corte muy bien, nada. muchas gracias. Ok, listo, ya pueden comenzar. Ok, pues muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta sexta sesión de toda una serie de reuniones que hemos tenido a lo largo ya de varios meses como un proceso de intercambio entre cuerpos académicos y que pues de alguna forma se han reflejado en este seminario sobre ideología y dominación, que es como lo hemos titulado. Quiero dar la bienvenida a los compañeros del cuerpo académico UNISMO CA4, Políticas Públicas, efectivamente de allá de Oaxaca, que se encuentran ya ahorita aquí con nosotros. También a los compañeros de posgrado en Ciencias Políticas, que digamos es con quienes hemos estado y colaboramos continuamente en la Unidad Académica de Ciencia Política. Y bueno, por supuesto a mis compañeros del cuerpo académico, Procesos Sociales Contemporáneos, Ciencia Política y Sociedad, y que entre los tres pues estamos sacando adelante este seminario que es el último de un convenio de colaboración que hemos conformado entre estos cuerpos académicos para sacar adelante esta actividad que es parte de una actividad de investigación, pues el seminario que permite reflexionar, teorizar sobre los problemas de la ideología y la dominación y cómo estos se reflejan en América Latina y que ojalá que pronto ya podamos materializarlo en un texto que ya, digamos, está avanzado en algunos capítulos en términos de su redacción y desarrollo. Y bueno, quisiera presentarles a la doctora Norma Ávila Báez, que es quien estará ahora a cargo de la sesión con su presentación. Eh, entonces se las voy a presentar primero y luego platicaré un poquito sobre la dinámica que vamos a tener, que pues es prácticamente la misma que hemos tenido desde que iniciamos. La doctora Norma Ávila Báez es doctora en ciencia política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es perfil PRODEP desde el 2020 y integrante del cuerpo académico Procesos Sociales Contemporáneos, Ciencia Política y Sociedad, que está adscrito a la Unidad Académica de Ciencia Política, doctor Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda, de aquí de la UAS, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas con una antigüedad de 27 años, de tiempo completo en el doctorado en Gestión Educativa y Políticas Públicas de la Unidad Académica de su Docencia Superior, donde imparte seminarios de reformas y políticas educativas, políticas y formación docente y perspectivas de la educación. Es autora de distintos capítulos de libro, artículos que están relacionados con las temáticas de la cultura política de los docentes universitarios, democracia y bienestar subjetivo. De hecho, hoy nos compartió una lectura que efectivamente hace un planteamiento de lo que es la cultura política y que es un texto, la verdad, muy bueno porque inicia planteándonos las generalidades sobre lo que implica este concepto en relación a otros, ¿verdad? Como el de la ideología. Entonces, pues, bienvenida, doctora Norma, muchas gracias. Bueno, Norma, yo con confianza te digo Norma, ¿verdad? Pero ya ves que en estos eventos siempre le da uno esta formalidad. Entonces, la idea, Norma, es que pues te escuchamos tu participación y después de eso, pues todos podemos ir intercambiando ideas. Voy a tratar también de ir rastreando a través de Facebook Live si alguna persona nos comparte alguna inquietud y yo te la hago saber. Y a partir de ese intercambio, pues podemos al final hacer un cierre, digamos, general con el que tú nos puedas ayudar, digamos, como para ir concluyendo la charla de hoy. Entonces, pues adelante, Norma, el micrófono es todo tuyo y pues estamos muy atentos a tus comentarios, a tu participación, a tu charla. Gracias. Pues gracias a todos y a todas, un gusto volverlos a ver, ¿verdad? En este año, que bueno, podríamos decir que recién comienza, pero tal pareciera que ya casi va a terminar, ¿verdad? Porque se va muy rápido. Pues bien, lo que haremos en esta ocasión es
les voy a presentar pues las ideas centrales que el texto, ¿verdad? A través de su autor, que es Rodrigo Escribano Roca, nos presenta, ¿verdad? Es relativamente un texto muy reciente, es un texto del 2021 y que habla justamente sobre este tema de la cultura política y que está relacionada efectivamente con un tema que hemos venido desarrollando y que ese es el tema de la ideología, ¿verdad? Bueno, este tema de la cultura política ha despertado, vamos, mi interés en la investigación desde que estoy estudiando en el doctorado, desde que estudié mis estudios de doctorado ahí en ciencia política, justamente porque este concepto de cultura política es un concepto que en algunos momentos ha sido muy citado, ha sido muy abordado desde diferentes perspectivas, pero también ha llegado a momentos en donde se ha detenido la producción a lo mejor intelectual sobre el concepto, pues debido a que a lo mejor tal vez hay algunas cuestiones como las que nos maneja el autor ahora, ¿verdad?, que impiden que este concepto tenga un desarrollo pues permanente. Por eso el encontrar este texto de una manera o en un tiempo reciente me pareció el más indicado para podérselos presentar. Entonces, si me permiten, voy a compartirles pantalla. Se ve muy bien, Norma, ¿eh? Sí, ok, gracias. Adelante. Bien, pues entonces el texto que les voy a presentar tiene por título Cultura Política, Concepto e Imaginarios Sociales. Este texto, ¿verdad? Bueno, como ya lo dije, es de Rodrigo Escribano Roca, es un texto que se hace tomando como contexto el continente europeo, ¿verdad? Específicamente España, y él desarrolla el texto en estos 5 apartados. En el primer apartado, pues nos habla sobre las raíces historiográficas y apunta una definición o las definiciones preliminares que tiene el concepto. En un segundo punto nos habla sobre las virtudes epistémicas, y después habla sobre las subculturas políticas, ideologías e imaginarios sociales, para después pues iniciar con un apunte sobre lo que es la conciencia histórica, cultura política y un modelo heurístico, para terminar con abordando o tratar más bien de hacer un cierre de todo lo que implica también la cultura política en lo que son los nacionalismos y las visiones desde lo global. Entonces, en el primer apartado del documento, ¿verdad?, que son las raíces historiográficas, pues es indispensable, ¿verdad?, como cualquier estudio de cultura política, que se retoma justamente a los creadores del concepto, que fueron Almond y Verba, ¿verdad?, que comienzan haciendo una definición, vamos, de este concepto, definiéndolo como este conjunto de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas respecto del sistema político que compartían los miembros de una sociedad. Entonces, a partir de Almond y Verba se viene dando una serie de producción pues académica, ¿verdad?, intelectual, sobre lo que es este concepto, y diversos autores y corrientes tratan a la cultura política para entender los contextos sociopolíticos, pero dentro de estos conceptos sociopolíticos se encuentran vinculados también los vocabularios y las dinámicas de poder que enmarcan todos los sistemas de pensamiento.
Y entonces esta producción, de alguna manera esta producción intelectual que se hace en los textos abarca diferentes perspectivas, como el autor nos lo menciona, ¿verdad? Abarca estas perspectivas desde la historia intelectual, la historia política, la historia social y los estudios culturales. Es importante, ¿verdad?, mencionar que el autor pone un énfasis a lo largo de todo el documento de lo que implica los aspectos históricos en la construcción y en la forma en la que partimos el análisis de lo que es el concepto de cultura política. Y entonces él menciona que los historiadores políticos buscaban trascender el carácter pues marcadamente individualista, institucionalista y elitista de los objetivos de estudio, ¿verdad?, consagrados por estas subdisciplinas. Mientras que los historiadores sociales los inspiraba a incorporar a este análisis de la cultura política sin renunciar a sus agendas de indagación, ¿verdad?, de corte materialista en torno a las grandes tendencias socioeconómicas y demográficas que habían moldeado el mundo contemporáneo sin renunciar a sus agendas en sus demografías y que habían moldeado el mundo contemporáneo. Entonces comenzaron a proponer nuevas formas de conceptualizarlo. Y otra forma de conceptualizar la cultura política es como el conjunto de experiencias explicativas, símbolos e ideas que moldean las conductas políticas, las identificaciones grupales y las pautas de acción colectiva de los actores sociales que interactúan en el seno de un sistema político determinado. Conforme el autor nos va mencionando, ¿verdad?, todas estas fuentes, vamos, de creación o de acercamiento a un nuevo concepto de cultura política, nosotros podemos observar en el texto cómo es que se van incorporando elementos a través de los cuales pues se puede ir integrando, ¿verdad? No es un concepto que integra elementos en lugar, ¿verdad?, de ir discriminando o quitando cosas que no son útiles. Es como las bondades o las virtudes que tiene este concepto de cultura política, que se vuelve un concepto integrador de muchas percepciones y de muchas realidades. Entonces, es justamente esta categoría, ¿verdad?, que en los sistemas representacionales, ¿verdad?, que describen a grupos, a sujetos que son analizados en donde que son analizados a través de lo que van a ser las creencias, las prácticas de poder, los modos de socialización. Este término, ¿verdad?, para el autor conjuga las dimensiones complementarias. Por un lado, las visiones generales del mundo y los códigos valóricos que estructuran el marco de relaciones políticas de un grupo o de una sociedad. Mientras que, por otra parte, también refiere lo refiere como un sistema de símbolos, de racionalidades y de hábitos de pensamiento que establecen una relación recíproca de causalidad con las condiciones materiales de existencia de los individuos. Esto habla justamente de un elemento que está presente en cualquier análisis de la cultura política, esta capacidad de dualidad que el autor retoma de Step Welch, ¿verdad?, que es este concepto de cultura política debe pues lidiar, ¿no?, con esta función dual que se tiene. Y entonces, en ese sentido, él dice que el autor nos habla de cuáles podrían ser algunos peligros y cuáles son también las oportunidades que tiene el concepto de cultura política para poder seguir trabajándose.
Y justamente uno de los peligros que él considera es que en algunos momentos se considera como poco útil este concepto y puede caer puede caer en el sobreuso y la indefinición. Pero justamente ese peligro pues hace que desarrolle algunas oportunidades para su abordaje y para su estudio. Y esta es justamente que cada vez que nosotros abordamos una realidad concreta, una realidad específica, siempre tenemos que hacer una acotación conceptual. Es una de las ventajas que el concepto de cultura política nos ofrece, que cuando conocemos el entorno, cuando conocemos una situación concreta, podemos describirla a través de acotar conceptualmente o de describir, ¿verdad?, conceptualmente esta realidad. Y entonces la cultura política puede ser analizable desde diferentes aristas, desde diferentes disciplinas, y también acota esta capacidad que tiene para poder explicarla. Desarrollando justamente pues todas estas virtudes, ¿verdad?, epistémicas que el autor también comienza a desarrollar. Y es justamente con entender que la cultura política se ha pues revelado como una herramienta heurística de primer orden por su capacidad para ampliar, interconectar toda una gama de variables inexploradas para el estudio de los hechos políticos, generando un sinnúmero de trabajos que ponen el acento en diversas problemáticas. Y ahí el texto nos ofrece, bueno, el autor pone el punto en cuatro ámbitos, ¿verdad? O cuatro problemas. Uno de ellos es estos relatos que se hacen estos relatos que se estructuran desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Los imaginarios y las estrategias de los grupos de poder, pero también los sistemas representacionales que han otorgado contenido a los modelos de gobernanza, de legitimidad, de fiscalidad y de legalidad. También las mutaciones y las sedimentaciones conceptuales que han configurado los lenguajes filosóficos, los religiosos, científicos, económicos, ecológicos, literarios, ¿verdad?, empleados para la producción y la reproducción del poder, así como los canales de comunicación y espacios de sociabilidad que permiten la circulación de significados políticos y de construcción de nuevas identidades. También las ventajas, vamos, que logran rescatarse en el texto de lo que son estas virtudes epistemológicas, ¿verdad? Es que se puede comprender las motivaciones psicológicas de los individuos a la par que identifica a las comunidades de sentido, a las comunidades y dan sentido y determinan prácticamente las acciones personales. Este término permite que los individuos se consideren sujetos autónomos que actúan con libertad, pero al mismo tiempo también se pueden desempeñar en sociedad. Esto permite traer a la discusión dos aspectos importantes, como son las cuestiones o los temas que tienen que ver con la diferenciación de lo político y la política. Esto permite actuar, ¿verdad?, a escalas temporales, facilitando los análisis coyunturales. También permite las ideas y los lenguajes, ¿verdad?, actuando en una relación de tensión dialéctica. Esto también se logra apreciar a lo largo del texto, ¿verdad? El autor siempre va a estar hablando de que el concepto de cultura política es un concepto dialéctico con los procesos materiales. En estas esferas de realidad, ¿verdad?, en donde se van
moldeando mutuamente tanto lo que pueden ser los aspectos materiales, pero también los aspectos ideológicos. En el tercer punto, ¿verdad? También habla de la importancia que tienen las subculturas políticas, la ideología y los imaginarios sociales, ¿verdad? Y es justamente uno de los puntos tal vez más sentidos cuando se hacen estudios de cultura política, y es el problema de las metodologías. La metodología que se utiliza para poder analizarlas, si bien todos sabemos, ¿verdad? Lleva nuevamente a la manera en que Almond y Verba abordaron este concepto y la metodología que utilizaron para describirlo de manera general, ¿verdad? Los componentes que integraban la cultura política, y a partir de ello poder replicarlos en otros contextos. Bernstein, por su parte, da un giro para atender a las subculturas, para explicar estas ramificaciones ideológicas, ¿verdad? Que son, pues que son comparativas. Ahí tiene un error, perdón, son comparativas. Esta conceptualización, entiende que la organización política, las organizaciones políticas correspondientes a las subculturas son algo más que meras estructuras partidarias o modos de poder, ¿verdad? Son grupos que comparten representaciones conceptuales del pretérito o del destino de la sociedad, y que poseen mecanismos para su transmisión por medio de la tradición. Entonces, la definición de estas escalas analíticas, ¿verdad?, pone cierta indeterminación a la hora de establecer los límites entre lo que puede ser la cultura y la subcultura, a efecto de obtener estas herramientas que permitan establecer con mayor precisión y utilidad las fronteras, ¿no? La delimitación de estos conceptos. Y entonces el autor sugiere recurrir a dos categorías que están ganando este terreno en los imaginarios sociales, que son justamente la ideología y el imaginario social. Y él entiende justamente esta relación de la cultura política con la ideología como un entramado de ideas, ¿verdad?, opiniones y actitudes que normalmente son sostenidas por grupos acotados y reconocibles, proveyendo directivas y planes de acción pública que pueden generar crítica social, orden o sentido de comunidad. Y esta significación es funcional a la idea de una subcultura política, ya que hace referencia a este entramado, ¿verdad?, de representaciones y racionalidades particulares que caracterizan un grupo, partido o movimiento político organizado. Mientras que estos imaginarios sociales, ¿verdad?, es la forma en que todos los actores políticos de una sociedad conceptualizan su entorno, generando modos de interacción pública y valores compartidos, así como identificaciones, relatos, imágenes, expectativas normativas. Estos elementos, ¿verdad?, se encuentran siempre en una interacción cambiante. Esto es algo también muy, es uno de los elementos que nos deja el texto de hablar que la cultura política siempre, este concepto siempre va a estar en una constante interacción y en un cambio constante. No va a poder permanecer de la misma forma si entendemos que las realidades, así como los seres humanos también están, y los contextos en los que se desarrolla, están en constante cambio.
Y es justamente esta interacción y este proceso de cambio que demuestra justamente con esta conciencia, con esta conciencia histórica y cultural que habla justamente de un modelo heurístico de la cultura política. Entonces, la conciencia, esta conciencia histórica se puede entender como este ámbito que permite la historización de las experiencias temporales en el seno de una determinada cultura política, siguiendo las acciones de la sociología del conocimiento de Norbert Elias y las teorías del giro temporal. Podrían defenderse, ¿verdad? Esta conciencia histórica que es construida como una práctica material de todos estos procesos de la vida social de las personas. Es por ello, ¿verdad?, que estos análisis de la cultura política son susceptibles de incorporar en aras de la riqueza y la precisión conceptual los aportes de futuros estudios, ¿verdad? Pero también en estos campos en donde se pone énfasis en develar cuáles son los modos en los que los sistemas académicos y políticos se han afanado en mostrar, ¿no? Tomando en cuenta justamente estos aspectos de futuro. Entonces, estos trabajos relacionados desde este paradigma de lo que es la idea de mostrar un modelo heurístico, ¿verdad?, han demostrado que estas disputas por el control simbólico y tecnológico del devenir colectivo son uno de los elementos esenciales en la conformación de las creencias y las estrategias de una cultura política específica. Y bueno, esto también es una forma, ¿verdad? Este es un modo en que estos nuevos estímulos, ¿verdad?, eventual impactan en el activo cultural de los valores y de las creencias de un individuo, de un grupo social y que van a describir también el modo en el que éste se ve implicado, tratando de dar una respuesta pues argumentativa y emocional. Se precisaría también el estudio del nivel simbólico y las estrategias comunicacionales que se tienen que implementar para llevar a cabo estas retóricas mediante las cuales las experiencias compartidas y sus interpretaciones significativas son socializadas a través de lo que son estos discursos, ¿verdad?, orales, los rituales visuales, ¿no?, y orales, generando actitudes y modos de acción colectiva. Y bien, bueno, pues también esta parte de este tema, vamos, de la cultura política no puede abstraerse de lo que pueden ser las visiones de lo que es el nacionalismo y las visiones desde lo global, ¿verdad? Porque, bueno, hay estudios en donde hemos visto que justamente esta es otra de las cuestiones de querer abarcar o en donde se utiliza el concepto de cultura política para querer en ella pues conocer o describir las realidades de un mundo, vamos, ¿verdad?, que está en esta parte de la globalización y que justamente el autor dice que los estudios nacionales, ¿verdad?, especialmente pues fueron pujantes desde el triunfo de estos paradigmas de la modernidad, ¿no?, modernistas a partir de los años 80 y tienen una evidente relación con el problema de las culturas políticas. Entonces, el estudio tiene mucho que
aprender todavía de los estudios del nacionalismo, pero también mucho que aportar al carácter más medular, ¿no? Y transversal de las aproximaciones a la cultura política, el cual supondríamos entender que está pues inmerso en esta red compleja, vamos, de interacciones entre lo que es el individuo, los grupos, la sociedad, y que suceden en el seno, vamos, de determinados movimientos, ¿no? También ofrece un gran valor como una herramienta para el análisis de las relaciones internacionales y, bueno, una nueva tendencia de historia intelectual con vocación globalista que se ha interesado por entender las formas de representación del espacio mundial y la sociedad internacional, que guiaron a los estudios y colectividades, bueno, alejándose del realismo interpretativo y de las teorías de la acción racional. Entonces, la configuración de la cultura política de estos imaginarios geopolíticos implicaría el establecimiento de un sistema de creencias normativas respecto al poder mundial. Entonces, estas son algunas de las ideas que retoma el texto, que me parecieron importantes destacar para poder pues platicar y que ustedes me ayuden a discutir, ¿verdad?, sobre este concepto de cultura política que yo he intentado desarrollar en un ambiente o en un ámbito que a todos nos es común, como es la universidad. En muchas ocasiones podríamos pensar, ¿verdad?, o realmente los estudios nos abarcan de que no podríamos como abstraernos, ¿verdad?, como individuos de una realidad compleja y completa, y poder describir solamente el ámbito en el que nos desarrollamos, de que no pueda existir una cultura política particular. Entonces, a eso es a lo que yo pues me he aferrado a investigar y a decir que sí existe una cultura política propia de los docentes de las universidades públicas. El ejercicio inicial lo realicé en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y pues logramos por lo menos delimitar, ¿verdad?, una metodología que nos permitió justamente ubicar cuáles son esas dimensiones y cuáles son los elementos que pueden describir una realidad concreta. Y que es justamente esta parte de los estudios heurísticos, ¿verdad?, que permiten pues no sé si facilitar o complejizar más el concepto, ¿verdad? Pero pues es lo que les quería presentar, y bueno, agradezco que está aquí la doctora Cristina, que fue ha sido mi guía durante mucho tiempo en este concepto. Entonces, pues bueno, elaboramos también un concepto propio por lo mismo que maneja el documento, ¿verdad? Hay esta posibilidad de ir acotando conceptualmente este tema de acuerdo a la realidad que nosotros analicemos o la realidad que nosotros queramos analizar. Y pues por mi parte, doctor Moya, no sé, es lo que podría compartirles, esperando siempre sus valiosos percepciones y visiones de la lectura. Sí, pues muchísimas gracias, Norma. Muchísimas gracias, doctora Norma, por la presentación, la charla, que efectivamente retomó los puntos, digamos, más importantes de la lectura que nos has compartido para que nosotros podamos hoy comentarla y charlar a partir de ella. Bueno, pues si quieren, podemos ir pidiendo alguna participación, alguien que quisiera, digamos, hacer algún comentario. Pues hay que también darle un aplauso a la doctora Norma por su participación y agradecerle mucho.
Bueno, entonces, pues, no sé si alguien en particular quisiera tomar la palabra, retroalimentar, aumentar la información dada, o no sé, algún elemento. Adelante, doctora Cristina. Y ahí vamos tomando Hola, las buenas tardes a participaciones. todos y a Buenas tardes, todas. ¿qué tal? Pues no me había hecho presente en este seminario porque la verdad no sé por qué lo dejé pasar, pero había visto porque nos llegó la liga y de momento me acordé que había visto en otra liga que le tocaba a Norma. En realidad agradezco a Norma por reconocer algo para mí, pero no, Norma tiene ya una línea muy definida en cuanto al concepto de cultura política y ustedes saben que quien hace una tesis siempre rebasa a los lectores y rebasa al director, porque las lecturas de una tesis siempre son mucho más amplias que las que pueda realizar el director de tesis o los lectores. Entonces, yo en realidad el mérito del desarrollo de la cultura política es de Norma. Sí, cuando nos conocimos me trajo una gran inquietud porque como de alguna manera uno se identifica con quien tiene las inquietudes parecidas. Y bueno, Norma hizo una tesis súper excelente, pero súper excelente por toda la cuestión estadística que ella hizo. Bueno, ustedes tendrían que ver o conocer su trabajo, pues para saber que efectivamente tiene un gran valor metodológico, teórico, etcétera. Yo lo único que tendría que decir es que bueno, lamentablemente este artículo que hoy presenta Norma no estaba presente o no estuvo presente en el trabajo de la tesis. Y a lo mejor digo porque en el trabajo que ella hizo no desmerece ante la lectura de este nuevo artículo. Yo creo que si alguien puede hablar del concepto justamente es Norma, ya desde el aspecto metodológico y efectivamente desde la cuestión de la aplicación que hizo para conocer la cultura política de una subcultura, como ahorita lo está mencionando, que es la forma como los académicos nos desarrollamos, pensamos, nos movemos, etcétera. Y pues yo quise estar presente para felicitar a Norma nada más. En realidad, así como que más que preguntas, yo creo que el documento a mí me llama a la lectura porque me vine sin leerlo, incluso no lo tengo, pero sí me llama la lectura por todo lo que Norma ha presentado ahorita en sus diapositivas. Yo creo que una lectura amplia le permite a Norma conjugar el documento con los resultados de su trabajo de tesis y volver a elaborar un nuevo documento fácilmente que pueda presentar alguna revista. Y por lo demás, pues fui tomando yo notas de las inquietudes que me surgieron a partir de la presentación. Y yo nada más quisiera así como Norma una aclaración porque como que ahí me perdí en la cuestión de las dos dimensiones en cuanto a la cultura y la subcultura. Y dices que las categorías a partir de las cuales, digamos, hay ese giro son la ideología y el imaginario social. Pero ahí yo me perdí si cada una de ellas, ¿verdad? Se pueden desarrollar dentro de una cultura o bien la ideología pertenece a una cultura extensa y la cuestión del imaginario social a una subcultura o ambos conceptos, ambas categorías se desarrollan dentro de una cultura y también dentro de una subcultura pequeña, propia, digamos, localizada. Nada más, porque yo ahí como que me perdí. Norma, ¿te parece si, gracias doctora Cristina, ¿te parece si recogemos a lo mejor alguna otra impresión? Porque esa fue como una pregunta, ¿verdad? Al final sí Sí, fue una sí. pregunta. Entonces, a partir de ello, pues a lo mejor puedes ir tomando nota. No sé si alguien quisiera continuar con la charla. Adelante, Ernesto. Pues muchas
Muchas gracias, doctora Norma. Pues más bien para la reflexión de todos, creo que una cosa interesante también o que me llamó la atención es esta idea de Almon y Verba, que lo señalaban, más bien ubicaban sus estudios en relación al poder nacional, de una cultura política nacional, de resignación, de aceptación, de resistencia. Y de alguna manera el autor da la pista de que no necesariamente la cultura política tiene que referirse a lo nacional o al poder nacional, sino que puede haber esa referencia a otros centros de poder, y creo que tiene que ver con, pues, con esta discusión de lo global, ¿no? De que puede haber otros centros de poder que también establezcan ciertos elementos de esa cultura política, y no solamente la nación, el Estado-nación, pues como referente, que eran los estudios previos, todos eran sobre el Estado-nación, cómo es la cultura política en México, la cultura política en otros países. Y entonces, en ese sentido, la cultura política puede hacer referencia a otros centros de poder que signifiquen otras creencias, otras actitudes, otros símbolos, otras formas de asumir esa cultura, incluso poderes religiosos, poderes empresariales, poderes tecnológicos, centros de poder que establecen hoy en la modernidad o en la globalización, que establecen también formas de ejercicio del poder. Pero es como duda más que pregunta, Norma, pero bueno, igual si se puede comentar algo, yo creo que entre todos podríamos reflexionar sobre esa parte. Gracias, doctor Moya. No, a ti, Ernesto. Muchísimas gracias. Pues, Norma, si quieres, lo que alguien más se anima, ¿cómo ves? ¿Sí? Bueno, sí, creo que esta parte, doctor, el texto en lo que se refiere a la ideología y a los imaginarios sociales, creo que también son, lo maneja como las formas desde las cuales, o que se vinculan, más bien no desde las cuales, sino formas que se vinculan en lo que es la cultura política. O sea, para poder describirla, pues están presentes no solamente las cuestiones ideológicas, sino también estas formas en las que los individuos, o a nivel individual o a nivel social, se van creando, ¿verdad?, en sus estructuras mentales. Un poco lo que comentaba el doctor Ernesto, es este imaginario social que tenemos de que la cultura política está vinculada justamente a estas relaciones de poder, pero solamente hacia lo que es el poder del Estado, o el Estado, ¿no? La nación, los estados el Estado en términos generales, pero después como también nos va creando, ¿verdad? Dentro de nuestra ideologización, pues también juegan un papel importante elementos que no tienen que ver con el Estado y que sí tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con las religiones y que tienen que ver incluso hasta con los medios de comunicación, que son entidades que se convierten o que manejan un poder diferente, pero que influencian al individuo para poder hacer constructos y que van a verse justamente pues relacionados con sus prácticas sociales, políticas. Bueno, creo que es un poco lo que... Sí, doctor Carlos, adelante. Gracias, Norma. Sí, sí. Gracias, doctor Jesús Moya. Primero que nada, felicitar ya me hice bolas con estas manitas. Felicitar a la doctora Norma por la lectura. A mí me pareció muy adecuada, me gustó mucho, muy actualizada, pero además con estas, digo, una cuarta parte, una tercera parte es bibliografía especializada, recomendaciones que nos ayudan mucho a seguir profundizando en el tema de la cultura política.
Eso es muy bueno también porque además se toma el tema desde distintas dimensiones, aristas, diferentes ángulos, escalas. A mí me pareció una cuestión muy atinada el haber escogido esta lectura para vincularla con ideología, con dominación, y porque efectivamente yo creo que sigue siendo uno de los grandes temas de distintas disciplinas, pero también de la ciencia política, esto de cómo se crea, se constituye, se conforma la cultura política en distintas sociedades, en distintos momentos, en distintos espacios, porque hay, digamos, en América Latina hay una cultura política que tiene que ver con los golpes de Estado, y que no se da en otras latitudes. Por ejemplo, la cultura política es esta sedimentación de experiencias, de símbolos, de imaginarios, de representaciones, de prácticas, de teoría y práctica simultáneamente en distintas sociedades, en distintos momentos, pero esta sedimentación es muy importante y a mí me parece que el autor recupera esta idea muy bien de que va más allá solamente de la democracia procedimental, de la democracia entendida en una visión minimalista, en una dimensión pequeña, sino que lo que hay que ver es que la cultura política está presente en distintos grupos, en distintos, en la familia, en las religiones, en distintos espacios. Yo quisiera preguntarle por eso, respecto a las subculturas, y cómo la cultura política nacional en México, la cultura política aquí con el acarreo, con el clientelismo, con el corporativismo, esta cultura política nacional que definió a nuestro país, también la cultura política se forma, te decíamos, en la escuela, en la religión, con los medios. Ahora los jóvenes no leen los periódicos, con la televisión, por supuesto, con la radio, pero si usted puede atisbar algo, doctora Norma, de cómo la cultura política puede incidir o no, puede estar incidiendo sobre la cultura política todo lo que tiene que ver con las redes y en qué medida. Es decir, antes, yo recuerdo cuando revisamos este libro de Robert Putnam, de Solo en la Bolera, que también es otro de los clásicos de cultura política, y nos decía, es que en los cafés, en los clubes, en la socialización, en los sindicatos, se forma la cultura política, ¿no? Y ahora con estos dispositivos, los celulares, las tablets, el iPad, yo creo que hay mucha tendencia a la soledad, al aislamiento. Hay autores que empiezan a manejar las implicaciones de este aislamiento, de esta vacío, de este desconectarse, aunque parezcan que están muy conectados, en la cultura política de las nuevas generaciones. Yo no sé si usted tenga alguna impresión que nos pueda manejar de lo que está sucediendo con las cuestiones virtuales. Ya no es la sociabilización de las clases presenciales, sino, bueno, desgraciadamente fueron 2 años en línea, pero así como hay muchos ámbitos de las compras en los almacenes, porque ahora todo llega a la casa a través de Amazon o alguna otra plataforma. Entonces, ¿cómo se va perdiendo esta sociabilidad? ¿Y qué papel pueden jugar las redes para una nueva cultura política o una despolitización de las nuevas generaciones? Y felicitarla nuevamente y al ratito vuelvo a intervenir. Gracias. Gracias, Carlos. Doctor Carlos, muchas gracias. Pues en lo que alguien se anima con otra participación, ¿cómo ves si...? La doctora Juquila levantó la mano. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me da mucho gusto verlos nuevamente. Siempre es muy grato compartir. En primer lugar, pues
Muchas gracias por la lectura, doctora, porque ilumina mucho. En realidad nos refresca muchísimos temas y aparte de la exposición fue muy, muy clara. Muchísimas gracias y muchas felicidades por ello. Yo tenía algunas inquietudes con respecto del texto. Una de las cosas que a mí me gustó muchísimo tiene que ver cómo esta categoría puede observarse empíricamente, ¿no? Ya usted abordó sobre las peculiaridades y las virtudes que tiene metodológicamente para ser observada empíricamente. Pero hay algunos aspectos que a mí me llamaban la atención, especialmente cuando hablamos de la construcción de la subjetividad, ¿no? Es cómo se construye, y ahí va hacia voy encaminándola hacia ahí, porque, por ejemplo, cuando abordamos el concepto de subjetividad es un concepto muy abstracto, ¿no? Que a veces cómo lo bajamos. Entonces, mi pregunta va un poco orientada si el concepto de cultura política, ya sea a escala internacional, en los estudios internacionales o a nivel subnacional, si lo queremos ver así, a nivel institucional incluso, si esta categoría de cultura política, ¿cómo podría abonar a los estudios de las subjetividades? ¿Cómo se construye la subjetividad? Y hasta dónde esta categoría de cultura política es una categoría crítica que está cuestionando ya no solamente al Estado, a esta formación del Estado, no solamente el origen, cómo se ha formado el Estado moderno, sino cómo esta categoría puede ser un mecanismo de cuestionamiento a estas nuevas entidades supranacionales como son los organismos internacionales, etcétera. Es decir, cómo hacen un frente crítico a esta nueva composición geopolítica que tenemos. Por ahí están mis inquietudes con respecto de la lectura. A nivel local, ahí me gustó muchísimo que permite conectar, por ejemplo, el tema de política pública. Cuando usted decía, vamos a hablar con el tema de educación, por ejemplo, es tema de política pública y cómo las instituciones pueden percibir la política pública y cómo la reconfiguran a través de este concepto. Y otro aspecto que a mí me llamó muchísimo la atención tiene que ver con, y que para las ciencias sociales es complicado a veces atrapar, con todos los riesgos que esto implica, son esas motivaciones psicológicas. Cuando usted hablaba, ¿no? Es que se aprecian también esas motivaciones psicológicas. ¿Cómo da cuenta la cultura política de esas apreciaciones en donde me parece es un concepto que está en un juego sísmico? Valga la palabra, aquí en el istmo es complicado hablar del sismo porque todo el tiempo nos tiembla, pero este sismo que está entre lo colectivo y lo individual. O sea, no es la cultura política no refiere al individualismo metodológicamente hablando, pero tampoco refiere a esa colectividad en su totalidad. Entonces, está en ese juego y que me parece que es muy, abona, me parece, para estudios empíricos. Y a mí me gustaría muchísimo escuchar su experiencia sobre cómo ha analizado propiamente ya el concepto de cultura política y ya en el tema de la educación y el papel de la ideología, ¿no? Ya no como esta falsa conciencia, otra vez, ¿no? Si está apareciendo como falsa conciencia, como una forma de relación antagónica, es decir, ¿qué figura está teniendo ahí el papel de la ideología? Muchísimas gracias, espero haberme explicado. Sí, claro que sí, doctora Joquila, gracias. Sí, disculpen, yo quisiera participar también un poco. Porque, estaba el doctor Jorge antes, ¿eh? No, pues adelante. No, claro, perdona ahí. Sí, es que también estoy en la pantalla de Facebook para ver si surge algún comentario. Y entonces, bueno, eso sí que estoy en una cosa y en todas al mismo tiempo. Adelante, doctor Jorge. Gracias, permíteme, ahorita nos voy a hacer llorar. Me voy a remitir a un diagrama, al diagrama de la cebolla. Yo creo que sí la conocen, ¿verdad? Para representar la cultura organizacional. Y se me viene a la mente con esto de la cultura política, ¿sí? Pero ¿en dónde encajamos la parte de la ideología? ¿En dónde encajamos la parte del imaginario social? ¿No? Porque al centro siempre debe ir aquello que es difícil de desgajar, ¿verdad? Porque una cebolla le vamos quitando las capas. Y vemos esta cuestión de la cultura política porque señala ahí, bueno, nacionalismo, globalización. ¿Qué tan fácil es quitar
esa capa de esta cebolla, de las más que están hacia afuera, que es el nacionalismo, ¿verdad? E incluir la globalización. ¿Sí? ¿Cómo vamos cambiando esa cultura política, verdad? Por eso me refería a este diagrama de la cebolla que se utiliza para representar la cultura organizacional. Yo creo que también aquí podríamos utilizarlo de manera parecida para representar la cultura política, ¿sí? E ir insertando en cada una de estas capas las subculturas, la cultura política, pero bueno, ¿en dónde quedaría el imaginario social y la ideología? Porque por ahí el autor nos dice que el imaginario social incluye varias ideologías en concreto, ¿no? Nacionalismo, imperialismo, liberalismo, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿en dónde estaría? Entonces, la ideología estaría muy alejado del centro y hacia la periferia, para que sea fácil de quitar esas capas y cambiar entonces la cultura política, ¿no? Porque, bueno, nos habla también, claro, de diversos sistemas políticos, ¿no? Y bueno, esto es la forma en cómo se organizan los estados. Pues antes que se me escapara esta idea, yo creo que sería buena opción poder utilizar este diagrama de la cebolla para representar a la cultura política, ¿no? Gracias. Y felicidades, doctora Norma, por esta exposición. Muy bien. Muchas gracias, doctor Jorge. No, pues Norma, si quieres tú ahorita comentarnos algo, porque ya, digamos, hay 3 intervenciones. Entonces sería bueno si tú quieres ir un poquito retomando estas ideas. Y ahorita damos otra ronda a ver quién más se anima. Bien. Bien, gracias. Mire, yo creo que justamente por eso el concepto de cultura política es tan interesante, porque no, en lugar de ir quitando elementos que ya no nos sirven, lo que hace el concepto de cultura política es que integra nuevos elementos, porque si la realidad va cambiando, si la forma en la que nosotros entendemos pues los procesos políticos o los nacionalismos van cambiando, en nuestra mente como sociedad o como seres humanos, la cultura política los tiene que ir encontrando estas formas que permitan describirlos desde estas nuevas realidades. Yo creo que eso es un aspecto importante y en donde juega, sin duda alguna, yo creo que un papel importante estas cuestiones de la subjetividad. Yo creo que para poder, a lo mejor no hacerme... Para poder explicarme mejor a lo que comentaba la doctora Juquila, yo quisiera comentar un poco la experiencia o de la investigación desde lo que yo he investigado de la cultura política y propiamente pues de la cultura política universitaria. Justamente fue lo primero que yo detecté, que estas cuestiones objetivas con las cuestiones subjetivas las representé con un engranaje, porque obviamente no podemos tener un elemento objetivo si primero no está en nuestra subjetividad. Y entonces, a partir de eso fueron las 2 grandes dimensiones que yo retomé para poder ir integrando elementos. ¿Qué puede explicar objetivamente a la cultura política? Y yo creo que lo que la puede explicar objetivamente son todo lo que tiene que ver con las actitudes que tenemos nosotros como personas, el lenguaje que utilizamos, ¿verdad? Las capacidades, los comportamientos y nuestras prácticas políticas que nosotros como individuos tenemos ante algún acontecimiento o ante alguna realidad. Y los elementos que pueden describir la cultura política desde nuestra subjetividad están incorporadas por nuestras creencias, por nuestros sentimientos, nuestras concepciones y por los valores políticos, ¿no? Y que tienen que ver justamente también con nuestros conocimientos. Entonces, creo que fue una manera de poder ubicar, dio como algo de trabajo
poder ubicar justamente cómo hacer estas cuestiones subjetivas, cómo atraer lo que nosotros creemos y lo que está en nosotros para poder representarlo y describir lo que nosotros estamos buscando. Entonces creo que parte de esa representación, parte de eso, pues está justamente involucrada con esto que tiene que ver con nuestras creencias como individuos. Y entonces en el ámbito educativo, vamos, en el ámbito pues universitario, nosotros hablamos justamente de cómo incorporar estas, de cómo incorporar estas creencias pues a través de lo que nosotros creemos, ¿verdad? O consideramos, pues es nuestro sistema político universitario. Cómo nos sentimos ante incluso la imposición de la política pública, cómo reaccionamos ante estas políticas educativas que tienen que ver o que se desarrollan en nuestro ámbito educativo y que muchas veces ya las tenemos tan asimiladas que ni siquiera las cuestionamos. O bien como hay una generación que sí las cuestiona y que las frena o que trata de no cumplirlas, de no adoptarlas. Entonces creo que ahí pues parte de esta tarea fue tratar justamente de empatar estas cuestiones objetivas con las cuestiones subjetivas. Es algo que, bueno, no sé si por ahí responda, pero ese es como un camino que tomamos. En lo que mencionaba el doctor Carlos, yo creo que también al transformarse la cultura política, creo que adopta las nuevas formas a través de las cuales puede transmitirse. Y creo que estas nuevas formas, pues usted lo ha mencionado justamente, son las cuestiones tecnológicas. O sea, no se rompe la ideología y no se rompe la dominación por el hecho de no socializar. Yo creo que justamente el poder y la ideología encuentra nuevas rutas y nuevos mecanismos. Creo que más que nunca los jóvenes pueden estar ideologizados, pero también hacia los intereses del Estado, ¿no? Del poder. Obviamente jóvenes menos participativos, menos interesados en la política, pues pueden ser más susceptibles de dominación, ¿no? De influenciar, entonces de ser manipulados. Creo que esta parte también, la cultura política, pues tiene esa vertiente, ¿no? Esa transformación. Se tendría que analizar es la transformación y cómo incorporar estos nuevos elementos para poder describir nuevos tiempos o las nuevas culturas políticas de estos jóvenes, ¿no? De estos adolescentes que tienen como espacio común ya no la sociedad, sino el ciberespacio, y que justamente pues nos permite que ya no sean, que puedan ir a estas tendencias globales, porque ya no se van a sentir identificados nada más con su comunidad, con su colonia, con su escuela, sino que va a trascender a otros espacios mucho más complejos, ¿no? En donde hay una interculturalidad y pues la forma en la que podemos explicar las nuevas culturas políticas, creo que se complejizan más en su estudio y en su análisis, porque ahora creo que también las cuestiones subjetivas están más presentes que las cuestiones objetivas, ¿no? Y para el doctor Jorge, yo no conozco ese diagrama de la cebolla, entonces lo voy a buscar porque sí es interesante, como usted dice, tal vez hay una forma dentro para poder explicarla, ¿no? De diferente manera. Gracias, Norma. ¿Alguien más que quisiera tener alguna participación? Adelante, Noé. Sí, sí. Sí, muchas gracias, Jesús. Bueno, en primer término, pues muchas gracias por la presentación de la doctora Norma, que invita justamente a reflexionar sobre los aspectos de ideología, los imaginarios, la forma de interpretar el mundo a partir de la historicidad. Y en realidad el texto es un texto
pues que marca muchas líneas muy interesantes de reflexión. A mí me gustaría destacar dos cuestiones, una parte más de contexto, ¿no? Que marca el artículo que nos hizo el favor de darnos la doctora Norma, y después formular a partir de ese contexto una pregunta a la doctora Norma, que ha estudiado la cultura política en la parte de educación, ¿no? El texto abre en primer término, creo que el autor quiere discutir con la ciencia política, como ya lo mencionó la doctora Norma, hace referencia a cómo entendió Almond y Verba el concepto de cultura política. Y es que ellos lo entienden en términos de encuestas, el autor dice de procesos cognitivos, pero esta problemática en la ciencia política hace que tengamos retratos de encuestas por años y sean modelos estáticos. En cambio, lo que propone el autor y que en ocasiones pasamos por alto en ciencia política son un modelo más dinámico en términos de que pone a discusión la idea de cómo es la relación entre la gente y la estructura. Es decir, el viejo problema de la teoría social de agencia y estructura. Y me gusta mucho porque al mismo tiempo que el autor recupera la agencia, que son los individuos, que es esta capacidad que se puede transformar el mundo, al mismo tiempo estos individuos son parte de una estructura de significados. Y creo yo que el único politólogo que ha hablado con seriedad sobre teoría de la historia es Adam Tchaikovsky, porque dice Adam Tchaikovsky que si queremos hacer una ciencia política en donde pensemos cómo se construye la agencia, tenemos que hacer teoría de la historia. Y yo creo que ese texto me gustó mucho, porque ya lo ha explicado la doctora Norma, esta dialéctica, ¿no? Entre la agencia y la estructura de significados, que pueden ser instituciones, movimientos políticos, partidos políticos, políticas públicas, pero también la libertad que tiene el individuo para transformar esa estructuración política. Y eso me gustó mucho del texto, adicionalmente de que destaca que esta agencia, que está estructurada a través de significados, a través de imágenes, a través de relatos, a través de discursos, es lo que hace posible pensar en una historicidad del tiempo. Y es un modelo entonces mucho más dinámico. Y eso en específico creo yo que es una línea epistemológica, como lo marcaba la doctora Norma, que podemos explorar. Es decir, una ciencia social de la teoría de la historia, en donde esté la gente, en donde está la estructura, y que de forma dialéctica están en una forma siempre de interacción. Y bajo esa idea me gustó también mucho porque habla del giro temporal, ¿no? Las expectativas que se guardan los individuos frente a ciertas imágenes, a ciertos discursos, y creo yo que esto, la cultura política, entendida como una opinión pública de encuestas, no logra atrapar esto otro, los imaginarios sociales, las ideologías, los relatos, los símbolos, los nacionalismos. En otras palabras, la historicidad. Por esa razón, y aquí yo lo integro un poco la reflexión con la idea de los movimientos populares. Los movimientos populares son eso, son lo que en el texto nos señala la doctora Norma, los imaginarios sociales. Lo que sucede en Perú es justamente un movimiento popular de relatos, de símbolos, de historias que construyen justamente toda esta movilización. De hecho, el texto menciona por ahí muy ligeramente, si no mal me equivoco, en una nota al pie de página, un trabajo sobre Venezuela, que hace referencia a Hugo Chávez y la parte mítica de Simón Bolívar, y cómo la idea de revolución bolivariana de Chávez, pues despertó los imaginarios políticos y esa gran capacidad de acción colectiva, ¿sí? Y eso yo creo que es bien importante en ciencia política, porque en ocasiones nos quedamos en la idea de operacionalizar un concepto y olvidamos lo que ese texto nos señala, una teoría de la historia, en donde la historia está en movimiento, se puede historiar
y al mismo tiempo nos permite ver cómo se va entretejiendo la agencia y la estructura. Y cómo las movilizaciones populares tienen mucho de esto, esos imaginarios sociales. Y creo yo que ahí también lo que sucede en México, con López Obrador, construye imaginarios, los reconstruye porque están ahí sedimentados, ¿verdad? De hecho, el autor menciona a Chantal Mouffe cuando habla de lo político y el conflicto y lo antagónico, eso que está ahí siempre en forma de agencia. Pero al mismo tiempo, ese conflicto, hay un momento en donde se llega a estabilizar políticamente y se institucionaliza. Es la estructura, ¿no? Me gustó muchísimo el texto, hay muchas cosas más que indagar, y lo cual, pues yo agradezco mucho a la doctora Norma por darnos este texto. Yo lo comentaba hoy por la mañana con el doctor Carlos, ¿no? Un poco ahí señalando la riqueza de este texto, ¿no? Que tiene muchos enfoques epistemológicos. Y en lo personal, a mí me gustaría preguntarle, doctora Norma, con respecto a pues esas grandes líneas epistemológicas que traza el texto, ¿cómo ve usted desde su perspectiva, ya en términos metodológicos, cuál sería, digamos, el camino metodológico por el cual podemos utilizar el método interpretativo para poder dar cuenta de la cultura política universitaria? Es decir, en su experiencia, ¿cómo o por qué es importante estos marcos interpretativos, estas estructuras de significado o como un instrumento metodológico para poder dar cuenta de esta cultura política universitaria? Muchas gracias, doctora Norma. Gracias, doctor Moya. Muchísimas gracias, doctor Noé. Norma, antes de avanzar, hay una pregunta que te plantearon en Facebook. Bueno, el contacto aparece como MNEV, y que nos está siguiendo en vivo a través de Facebook. Y ella plantea lo siguiente, Norma. ¿Creen que con estos cambios que ha tenido el concepto de ideología ha dejado de ser un sesgo despectivo? Supongo que refiere a que ahora, a partir de lo que propone el autor de la lectura que nos has compartido, el concepto de ideología ha dejado de tener, digamos, una connotación despectiva. Eso interpreté yo de la pregunta, pero bueno, no sé, Norma, ¿quieres que la lea de nuevo y luego retomas la participación del doctor Noé junto con esta pregunta? Creo que sí la entendí. Bueno, así como la planteas tú. Adelante. Sí, este concepto de ideología sí tiene algún sesgo despectivo. Bueno, también ahí ante esa pregunta vale aclarar acotar que el texto también menciona que incluso la cultura política fue utilizada para poder hacer el cambio, ¿verdad?, ideológico desde la posición marxista. Entonces, la cultura política también fue utilizada como para desligarse de ese proceso ideologizador, ¿no?, o ideologizante que había tenido esta postura marxista. Yo creo que no hay una manera despectiva de ver la ideología desde la cultura política. O sea, la cultura política no desdeña la ideología, ¿no? Ni tampoco se minimiza. Yo creo que al contrario, es una parte fundamental en la construcción de las culturas políticas. Y por lo que mencionaba la pregunta que hacía el doctor Noé, pues es complicado, pero nos encontramos una forma de cómo hacer un camino, por lo menos apuntar un camino metodológico para poder interpretar esta parte de la cultura política, y fue poner como un piso de análisis los elementos que tenemos en común como universitarios. Y yo creo que esos aspectos que se tienen en común y que van a cruzar, vamos, de manera transversal a toda institución educativa, en primer lugar está el análisis de la política educativa
y de cómo la política educativa pues penetra en las instituciones, cómo las transforma, cómo las va delimitando, cómo va cambiando sus procesos, incluso sin que sus comunidades se vayan dando cuenta de que están ocurriendo estos cambios. Ese fue un primer punto o un camino, ¿no? A analizar. Y a partir de eso, pues ahí también se comenzaron a construir estas partes subjetivas de cómo es que creemos que la política nos impacta a nosotros, ¿no? A través de estos mecanismos, de los diferentes programas como que se convierten luego en estos incentivos económicos, ¿no? En los cuales sí o sí tenemos que participar porque pues nuestro salario se ve disminuido, ¿no? Entonces, un poco fue el camino a seguir, al analizar todo este contexto que permite la política educativa, ¿no? Y cómo se incorpora ahí. Yo creo que otro aspecto que nos permite también trazar diferentes preguntas o un método fue analizar cuál es la concepción de la autonomía y cómo se vive la autonomía en la institución. Cómo es que los universitarios conciben y ven la autonomía, ¿no? Para ellos, ¿qué es la autonomía? Y aquí se hace el contraste incluso historiográfico, porque pues en algún momento la autonomía de la universidad era concebida de una forma y cómo ha migrado y cómo se ha transformado ese concepto, cómo se ha asimilado, porque no se ha transformado, ¿no? Sino que se ha asimilado de una manera diferente la autonomía universitaria. Y bueno, pues aquí también tiene mucho que ver esta política educativa, ¿verdad? Que realmente, pues, convierte a las instituciones, pues prácticamente les quita la autonomía, ¿no? Con estos criterios de la evaluación, pues nos dicen que podemos ser autónomos, pero no, ¿verdad? No somos autónomos porque tenemos que, pues, andar el camino que ellos nos señalan. Entonces, tampoco ni siquiera somos autónomos para delinear nuestros mismos proyectos o líneas de investigación, porque pues también nos están cooptando a que tenemos que tener ciertos parámetros o hacia dónde tenemos que investigar, ¿no? Entonces, hay esta parte de analizar esta cuestión. Y por último, el otro piso, el otro elemento es el gobierno universitario. Entonces, el gobierno universitario que hace las veces, pues podemos equiparar, ¿no? Al Estado. Entonces, nuestro gobierno universitario también tenemos órganos de autoridades colegiadas y órganos de autoridades unipersonales. Entonces, un poco también fue analizar cómo es que se desarrolla y cómo los universitarios ven y describen estos componentes al interior de ella. Entonces, sí fueron los tres aspectos que se toman como parte del análisis para poder ir marcando esta ruta metodológica de trabajo y poder construir la cultura política universitaria. Describirla, no construirla, más bien, perdón, es describir una cultura política de los universitarios a partir de estos elementos que son comunes. Y sí, creo, ¿verdad? Sí, Norma. Muy bien, gracias. Sí, adelante, Carlos. Adelante, doctor Carlos. Ahorita que está en esto, doctora Norma, platicando de su investigación y de los trabajos que viene realizando, ¿usted ha percibido que la corrupción sea parte de la cultura política de los universitarios de la UAS? Eso no se preguntó, pero el cuestionario está en constante actualización y yo creo que sí ha de ser importante indagar sobre qué opinan sobre la corrupción de las, pues de las autoridades universitarias o fuera, ¿no? La corrupción en general, cómo impacta la corrupción en otros niveles y cómo llega a la universidad. Entonces, ahí yo creo que esa es una parte, doctor, que hay que incorporar
a la descripción de esto y cómo perciben los universitarios esta situación. Esta pregunta no se hizo en el cuestionario en el instrumento que se elaboró para hacerlo. Muchas gracias, doctora Norma. Porque puede empezar preguntando en el sindicato, bueno, en todos lados. Sí, yo creo que esa es una del dinamismo que luego tiene la posibilidad que nos da el análisis, ¿verdad? Porque pues hay situaciones que tal vez no estaban tan latentes como las que haya ahora. Entonces siempre da la posibilidad de incorporar nuevos elementos ante el estudio. Incluso Norma estaba metida en la tesis y ahora está metida en la cuestión del sindicato. Entonces ahora sí puede responder positivamente. Es todo, es un comentario. Yo me retiro y Norma, felicidades y bueno, pues que sigan con la discusión. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Sí, Gracias. pues pues si hubiera algún otro comentario precisamente a partir de esto. Sí, yo entiendo, Norma, que ahorita estás retomando la investigación sobre cultura política en universidades. Platíganos un poquito, en este caso, si lo estás ampliando a otras universidades, qué dimensiones o cómo estás ahora, digamos, operacionalizando tus variables, si hubo algún cambio, no sé, un poquito sobre ello y pues bueno, tomando en cuenta que precisamente la lectura nos dice que el concepto de cultura política no es algo fijo, pero sí algo heurístico, ¿no? Que nos permite resolver problemas de investigación. Bueno, ahora el concepto de cultura política se está trabajando sí en la universidad, pero se agregó otro tema, ¿verdad? Adicional, que es combinarlo con el bienestar subjetivo y que es justamente en esta parte donde hay un apoyo del doctor Ernesto Menchaca, ¿verdad? Que es quien domina esta parte de el bienestar subjetivo y entonces se está intentando hacer esta explicación, ¿verdad? De cómo impacta en esta percepción, vamos, de la cultura política, el bienestar de los docentes universitarios. Creo que esa es una parte que se está trabajando diferente y que también da pie justamente a esto que menciona el documento, ¿no? No solamente hay una cuestión de cómo vemos el poder, sino también cómo nos sentimos como personas, como individuos al interactuar en una sociedad o en un grupo, en un colectivo. Entonces, por eso se incorporó esta parte del bienestar subjetivo para analizar las dos perspectivas juntas. Gracias, Norma. No sé si hubiera algún otro comentario, algo más. Déjame reviso Facebook, Norma. Doctora Norma, perdón, es que a veces se me pasa esta idea de las formalidades, pero es por la confianza, Norma, pues te conozco ya desde hace Norma tiempo. está bien. Sí, pues yo sé, nada más que, pues te digo que, pues bueno, ya ves, para estos eventos de congresos y seminarios y pues se les da así como toda esta seriedad. No tengo otros comentarios en Facebook. Yo te invitaría a que pues nos hicieras un cierre de la sesión. Digamos, para ir ya apuntalando nuestra despedida y pues bueno, agradecerte desde ya por todo lo que nos has compartido hoy, Norma. Gracias. Pues no, nada que agregar, yo más bien agradecer a todos y a todas por esta plática, ¿verdad? Creo que siempre nos vamos con más inquietudes y bueno, a lo mejor elementos que no habíamos contemplado y que se salen luego del foco de análisis, ¿no? De la mirada que tenemos a la lectura de los textos. Siempre es bueno que existan otras lecturas que nos hagan pues regresar a ellas
para analizarlas desde otra perspectiva. Pues yo no tendría más que agradecerles por el tiempo que le dedicaron a la lectura. Qué bueno que les gustó. Yo esperaba que a lo mejor no les gustaba, pero qué bueno que nos dio la oportunidad de dialogar el día de hoy. Sí, no, gracias. Porque ya cuando le estaba dando yo la tercera lectura dije, ¿en qué me metí? Creo que está muy complejo, hay muchas aristas, hay muchas formas de poder analizarlo, pero espero que les haya gustado. No, Norma, al contrario, o sea, agradecerte porque efectivamente permite la reflexión de esta idea de cultura política, el retomarlo, digamos, desde estas investigaciones que pues, son idealmente empíricas. Eso Almon y Berman pues, trabajaron el concepto de manera empírica, si no me recuerdo, creo que en Italia, y de hecho estoy seguro que hicieron un trabajo en México sobre el trabajo de la cultura política, y que inicia, digamos, problematizando esta idea de manera empírica, lo cual para mí es bastante rico para la ciencia social, el poder, digamos, repensar los conceptos que nos permiten explicar la realidad social, en este caso la política, lo político, pero a partir, digamos, de poder observar la realidad, pues bueno, de distintas maneras, ¿no? Esto no lo quiero plantear desde una visión muy positivista, pero creo que es atractivo y el texto lo permite. Esta idea de plantear la cuestión de los, digamos, la significación, las prácticas y todos estos elementos que se plantean para la cultura política, el imaginario social, la ideología, y que pues de alguna manera nos permite seguir repensando la teoría que en la ciencia política nos acompaña para realizar nuestras actividades de investigación. Y que digamos es una de las finalidades de este seminario que les comento, pues no sé si decir afortunada o desafortunadamente esta es la última sesión. Digo afortunadamente porque hay trabajo, desafortunadamente porque bueno, pues creo yo que el tema de ideología y dominación, o digamos estos dos elementos donde interpretamos lo político, donde el poder tiene una característica fundamental que es la dominación, y la ideología con todas estas aristas de carácter subjetivo, práctico, cultural, etcétera, digamos que están entramados, pues son fundamentales para nuestra disciplina y que todavía queda, digamos, demasiada carne de donde poder tomar o sujetar, digamos, muchos elementos. Y pues bueno, muchísimas gracias a los compañeros del Cuerpo Académico Políticas Públicas porque nos han acompañado en todo este recorrido. Todavía nos queda mucho por caminar porque, insisto, yo sé que se los he prometido mucho, pero queda pendiente el tema de la publicación del texto, que ahí hemos avanzado. Por supuesto, al Cuerpo Académico de posgrado en Ciencias Políticas, que son nuestros compañeros de la Unidad Académica de Ciencia Política de aquí de la UAS, y pues a mis compañeros del Cuerpo Académico Ciencia Política y Sociedad, que pues espero que próximamente entre los tres cuerpos académicos podamos ya en lo más inmediato posible tener una charla para darle continuidad a otro seminario que puede versar sobre la misma problemática de ideología y dominación, ahora con otras distintas aristas, o bien digamos que siga problematizando estos temas que tanto nos preocupan. Pero lo que sí es un hecho es que yo creo que no deberíamos de dejar este tipo de actividades porque pues nos han aportado mucho, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos, buenas noches y pues seguimos en contacto y yo creo que también por Facebook les vamos a promocionar el libro cuando ya esté publicado, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Norma, y pues gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias a Rosa María Muchas y Alejandra gracias. que nos han acompañado. Así es, gracias a Gracias. Rosa María, a Alejandro Hurtado que nos están acompañando aquí por Zoom y también a los compañeros que nos acompañaron a través de Facebook Live. Sí, y van a ver que al ratito hay un montón de reproducciones en los videos, entonces pues muchas gracias. Si algo Por ahí que hay la invitación de ver si ampliamos el seminario con unos profesores de Brasil y con
con otro cuerpo académico, ya lo platicaremos para lo ampliamos internacionalmente. Sí, claro, por supuesto. Sí, esa es la intención. Sí es. Sí. Bueno, pues que pasen buenas noches. Gracias, Hasta Brenda. luego a Gracias. todos. Buenas noches. Saludos. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Buenas hasta noches. luego.